Uno. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos encontramos aquí debatiendo sobre las enfermedades que matan. Eric, ¿tu opinión acerca de este tema? Bueno, yo creo que la gente se encuentra muy poco informada sobre algunas cosas, como por ejemplo, ¿tú sabías que cada año en países pobres, por ejemplo, bueno, en todo el mundo, pero más como en países pobres, que se encuentran con poca agua y no están bien hidratados, los niños se mueren por una simple diarrea? 1.5 niños mueren cada año por una simple diarrea que puede que a mí me dé y yo me la curo en 2 días, pero esos niños se mueren por una simple diarrea. Así que la gente no está haciendo lo necesario, no está bien informada sobre este tema y pues debemos hacer algo al respecto. Mira, en primer caso, no nomás es la culpa de la gente, no es culpa del todo de los padres, de los niños, también puede ser culpa del gobierno que no obliga a la gente que se informe, obligarlos de manera buena, porque si no lo obligan puede seguir cayendo. La Organización Mundial hizo como una estadística y 17.5 millones de personas mueren cada año. 3 de 10 personas mueren cada mes por no estar informándose por el gobierno que está pasando esto. Pero también no es culpa de nosotros, sino también es culpa del gobierno, ya que los pobres no tienen los beneficios que tienen los ricos. Por ejemplo, el gobierno en sus últimos 3 años no nos ha beneficiado nada a lo que hace a los pobres. Pues yo no nada más digo que la culpa no la tiene el gobierno, sino también nosotros que no hacemos nada por mantenernos informados, sino estamos esperando a que alguien nos informe, que ese es el gobierno. Entonces digo que hay que estar investigando más sobre, por ejemplo, la diarrea que dijo Eric. Nos podemos mantener informados sobre cómo llevar una buena alimentación. Pero también el gobierno tiene, como en otras cosas, como por ejemplo el ébola. El ébola todavía no, dicen que no se descubre la cura, pero ya hay cosas comprobadas, hay hechos que sí ya hay cura y no la lanzan al público, y esto supuestamente es para vender, y entonces no les dan como, ¿cómo se dice? No, a la gente, si se dan cuenta, casi no hay casos aquí en América y en Europa, solo en África. Eso puede que sea como una estrategia para meter miedo que llegue hacia estos países que sí tienen dinero y entonces se están preocupando y cuando llegue la cura la van a comprar inmediatamente. Pero piensa en los países de ingresos bajos, esos que no tienen los recursos necesarios para que su gobierno se los pueda beneficiar a ellos. Pues no es fácil para ese país, por ejemplo, sin ofender nada, los países de África tienen ingresos bajos y no tienen los recursos necesarios para salvar a su gente, para ayudarlos e informarlos. Pero también no solo pienses en el dinero, también por ejemplo el SIDA, a mí no sé si piensan lo mismo, pero a mí no se me hace justo que las mamás embarazadas que tengan a sus hijos salgan con SIDA. Eso es lo que no se me hace justo. Pero es que, porque el ejemplo del embarazo que pusiste, si tú vas a tener un hijo, tienes que estar informada sobre los riesgos que puedes tener. Si no te has cuidado los últimos, no sé, 6 meses, tienes que mantenerte informada y tomar ahí está el detalle, porque varias personas no tienen los beneficios que tienen los ricos. ¿Cómo van a saber que tienen SIDA si ustedes no les dan beneficios? Pues obviamente desde antes se debió de haber cuidado, se debió de haber informado. Ya sé que es difícil informarse, pero hay partes donde nomás es cuestión de buscarle para su bien, no para afectar, pues como tú dices, a su propio hijo. Pero el gobierno también tiene como que decirles que se tienen que cuidar, porque hay muchas personas que no tienen esa información. Y entonces, por ejemplo, no ponen farmacias y no tienen como preservativos para poder cuidarse sobre una transmisión sexual. Sí, pero obviamente siempre se requiere un uso, vivir sanamente la vida. Siempre se requiere eso. Es lo principal, ¿no? Pero también como, pues, sí tienes que vivir sanamente, pero, por ejemplo, tú tienes que saber qué es vivir sanamente. Si no sabes, si no tienes el concepto de ello, ¿cómo puedes saber? Y entonces no le meten la idea, el gobierno, hacia sus pobladores,
cómo tienen que vivir para que no haya estas enfermedades. Por ejemplo, tú sabes que cerca de 5 millones de personas mueren cada año por enfermedades asociadas con la contaminación. Sí, o sea, la contaminación te da una enfermedad, pero ellos no saben que tirar algo te va a hacer como, ¿cómo se dice? O sea, te va a afectar a la larga, te va a dañar los órganos internos, corazón, los pulmones, todo eso. Ellos no lo saben porque nadie les ha dicho. El gobierno les tiene que informar de ello y pues ellos no están informados. El gobierno se ha encargado, yo he visto que les informa al pueblo y que mantengan las áreas verdes limpias y que ellos estén cuidando su comunidad. Lo que el pueblo no hace. Pero nuestro deber no es hacer eso. El pueblo también tiene la culpa por alimentarse de manera no sana. Por ejemplo, un ejemplo sería, obviamente la soda te puede hacer daño y la gente no por satisfacción la sigue tomando. Aunque ellos conscientemente saben que les hacen daño, pero no les importa porque no les ha pasado nada. Pero muchas personas toman eso porque es lo único que tienen. No les dan agua y no les dan una buena alimentación. Porque ustedes, los beneficios que le deben de dar es, por ejemplo, el agua. Sin agua, ¿cómo pueden, por ejemplo, ordenar sus cosechas o algo así? Por eso el gobierno a veces trata de que la gente los ayuden entre sí mismos, pero hay gente ignorante que no lo hace, que nomás se preocupa por sí mismo. Hay gente que debe ayudar a otros, por ejemplo, como tú dijiste que hay gente que no tiene para tomar eso, pues otra gente que lo vea puede ayudarles y compartirles y informarles lo que están haciendo. Es cierto que hay algunas cosas chatarras que cuestan más y las cosas saludables cuestan menos, pero la población tiene la conciencia de que sí, gasto un poquito más, pero a mí me beneficia y no me afecta tanto. Pero también, por ejemplo, en la televisión, en los anuncios de Sabritas tú ves como al más guapo, ¿no? Ahí vendiendo las Sabritas y no anuncian sobre manzanas, por ejemplo, las manzanas son sanas. Y entonces claramente el que está en el anuncio no se la pasa comiendo Sabritas si no estuviera gordo. Y entonces tú te creas una idea de que si comes Sabritas te vas a poner guapo, pero eso no es cierto. Y entonces el gobierno no da como una información correcta o no permite que llegue la información adecuada para que tengamos un mejor pensamiento, una mejor idea de cómo vivir sin que nos den enfermedades que nos maten, como la obesidad. Si vas comiendo Sabritas durante todo lo largo de tu vida, te vas a hacer gordo y te va a dar obesidad. Y eso es una enfermedad que nos mata. Y nadie se preocupa tanto por ella, como en México es el primer lugar en obesidad. Pero hay otro tipo de enfermedades que también nos matan. ¿Tú sabías que en el 2012 las enfermedades no transmisibles, o sea, no son la causa número 1 de nuestro país que se mueren? Pero también sabías que todas esas enfermedades no solo vienen de México. Por ejemplo, también viene del África, por ejemplo, el ébola y el SIDA. O como esta enfermedad pasada, ya tiene unos años, la influenza, que estaban diciendo que venían de China, de Asia, todo por ahí, que de un cerdo, de los cerdos, y que finalmente pues vino de allá, no se vino desde México. Y por eso el gobierno está trabajando para conseguir una cura para esas enfermedades. ¿Y cuándo pasará eso? Pues el gobierno tiene que generar ingresos, lo cual el pueblo daña más al ambiente y todo eso y no se puede, el gobierno no puede generar ingresos mientras el pueblo no esté ayudando y no esté consciente de lo que puede hacer. Pero el gobierno tiene que o sea, como informarnos adecuadamente, si no la gente probablemente no va a hacer algo y entonces pues no se va a hacer algo bien. Pero ¿cuál sería tu conclusión, Mario, sobre este tema? Mi conclusión es que no hay que esperar a que alguien nos informe, sino que uno por Sí mismo se cuide él y tenga conciencia de lo que está haciendo. e informe a los demás, no nada más que se quede con su idea. Así que no es culpa de los gobiernos, sino literalmente es culpa de todo el mundo lo que está pasando.